Ya, vamos a comenzar esta actividad del mes de abril, correspondiente a la actividad de uso, cuidado y mantención de los bienes comunes. Y además, como siempre es costumbre, se va a realizar la temática de avance de obra. Esas dos actividades se van a desarrollar hoy día. Lamentablemente tenemos muy poquitas familias conectadas, pero de igual manera enviaremos el video luego de terminada la actividad. Vamos a enviar el video a todas las familias como es costumbre para que se puedan registrar mediante el formulario de Google. Ya también vamos a estar enviando un manual correspondiente a la actividad de uso, cuidado y mantención de los bienes. ¿Ya? Mientras se siguen conectando algunos vecinos, vamos a partir con la temática de avance de obra. En esta oportunidad ambas temáticas estarán a cargo de Ángela. ¿Ya? Así que vamos a dejarla y que comience con la temática de avance de obras y luego uso, cuidado y mantención de los bienes comunes. Ya, les voy a compartir pantalla. Espérame, ahí. Ahí. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Sí? Súper. Ya. Bueno, esto vamos a tratar de hacerlo sucinto para que no extendamos mucho la reunión. En general me gusta hacer bastante gráfica, entonces tiene hartas láminas, pero la idea es priorizar por la comprensión visual de las cosas más que por el texto. Entonces, en este caso, en el avance de obra, vamos a ver solo fotografías de la situación actual y un pequeño resumen aquí en relación a las partidas generales. En caso de la techumbre de seminario 16-20, que fue por la primera torre que se partió, se finalizó toda la techumbre y los chaf, y solo está pendiente la instalación de eólicos, sombreros de ductos de descarga y de los redonditos que salen directo desde el techo, y los sombreros de los ductos de Calefón. Entonces son unos temas chicos porque tienen que hacer las piezas especiales, entonces ya está todo terminado, pero falta instalar estas piezas especiales que van a destinar un día para hacerlo, pero que no revisten mayor avance de obra, sino que en realidad más que nada son detalles muy menores. En relación a lo que se está trabajando en Seminario 32 y Obispo Salas, se realizó el retiro del material aislante, está trabajándose en la zona de Seminario 32, ¿ya? Se parte por ahí y después se avanza hacia Obispo Sala porque están conectados por la techumbre. Se realizó todo el retiro del material aislante suelto y escombros de Seminario 32, salvo la zona de conexión con la otra cubierta. Se realizó la limpieza de todas estas zonas y la instalación de aislante en rollo. Se inició la ejecución del embayetado americano también. Ahí yo les voy a mostrar fotos. En relación a la ejecución de las partidas eléctricas, en Obispo Sala se trabajan los últimos detalles de canalización y en los últimos tramos de reparación sobre los ductos. Estamos casi en la última etapa ahí, ¿ya? Y la ejecución de terminaciones de Seminario 32, que se finalizó pintura de cielos y muros en todos los pisos. Aquí vemos, esta es la techumbre de Seminario 16-20, ahí se ve, por ejemplo, donde los ductos que fueron forrados con la misma plancha del embayetado americano de la techumbre, se fijan ahí ya están todos los elementos, todo unitario. Ahí se ve un poquito más de detalle de chaf porque hay hartos chaf arriba. Entonces se priorizó la protección de los chaf, por eso se hicieron forros por todo el borde del material de hormigón, porque la verdad es que estaban en bien malas condiciones los chaf y tenían muchas fisuras. Entonces, para priorizar la protección de los chaf y darle unidad a la techumbre, es que se trabajó cubriendo la totalidad de los chaf con la placa de la misma materialidad y color de la techumbre, para que se viera homogéneo. Y ahí un poquito un detalle del chaf, si se fijan ahí a la izquierda, pueden ver que los chaf tienen una malla interior que se les puso para proteger en caso de excepcional de que pudiera meterse por ahí un pichón o algo así. La verdad que las dimensiones no eran muy grandes, pero por precaución se decidió ponerlo para asegurar que no aniden ahí, porque después se meten en los ductos, puede quedar la crema. Entonces ahora está todo el perímetro de los chafs cerrado y con malla, entonces no pueden entrar estos roedores. Lo mismo se pidió para la copa de Seminario 32, que ahí todavía no está hecho, pero hay un espacio grande debajo de la copa que está todo abierto y que hay muchas fecas de paloma. Entonces ahí nosotros también vamos a poner la malla para poder proteger la zona. Y a la derecha se pueden fijar que está
los ductos, ya los sellos de los ductos de ¿cómo se llama? De ventilación generales, que esos salen directo desde los chafs de departamento hacia la techumbre sin chaf. Entonces, esos son forros directos de cada uno de esos tubos que tienen un forro anterior de 10 centímetros de alto por todo el borde, y este tubo se le puso por sobre para darle unidad, digamos, a la cubierta, para no dejar el pedazo de tubo al aire, sino que dejarlo protegido completo. Y lo único que falta aquí es ponerle los sombreritos a cada uno de esos elementos que se pidió que fueran en el mismo material de la cubierta, que se van a reemplazar estos de hormigón, eh, esto de ser como tipo con asbesto, una cosa así de esa época. Entonces se van a retirar esos elementos, o de hormigón comprimido, y eso se va a reemplazar por el sombrerito de hojalatería. Te cuesta el sombrerito, ¿ah? ¿Cómo? ¿Alguien habló? ¿Se escuchó por ahí una voz? Sí, se escucha como una pregunta. No, parece que no. A lo mejor fue... Mm. Ya. Y esta es la parte de la techumbre de seminario 32, la que viene pegadita con Obispo Sala. Ahí pueden ver más o menos los escombros que se retiraron debajo de la techumbre existente, y las basuras y los residuos que se veían ahí en la losa. Además, también pueden ver secciones de las redes de agua potable que están también en esa techumbre. Ahí pueden ver la limpieza del sector, y a la derecha pueden ver, luego de la limpieza, la instalación de las lanas en rollo para aislante térmico de la techumbre. Eso todo ya quedó cubierto con placa, y se puso la plancha existente para protegerlo mientras tanto, en caso de que pudiera haber cualquier lluvia. Y se inició el embayetado americano. Si se pueden fijar, la cola de pato ya se ejecutó, y se instaló todo el borde de la canal de aguas lluvia, y el embayetado de todo ese extremo, para seguir avanzando luego con el resto de la techumbre. En relación a las obras eléctricas, ya pueden fijarse que vamos saliendo de Obispo Sala, al fin. Ya está el cuarto piso, el tercer piso reparado, el segundo piso reparado, y el primer piso estaban haciéndose las últimas conexiones hoy, y si se fijan, ahí está William haciendo las reparaciones ya del mortero, y posterior a eso ya viene el yeso y toda la reparación final. Pero él está ahí ahora poniendo el mortero. Estas fotos son de hoy en la mañana, así que ese es el avance a las 10 de la mañana más o menos. Así que lo más probable es que William ya haya terminado todo eso, ya esté estucado, ya esté con mortero toda esa zona, y durante la próxima semana ya debería quedar terminado, igual que los otros pisos, pero con detalles ya menores. ¿Alguien quiere entrar? Un segundito. Entonces ahí está el primer piso, que es como el último que viene quedando de Obispo Salas, para poder cerrarlo y empezar ya a ejecutar los cableados. Y se empezó en Arzobispo Vicuña 21, pero de forma muy inicial. ¿Ya? Está trabajando Marcelo, que es del equipo eléctrico que hace la parte de los picados. Está trabajando, pero está recién en su etapa inicial. Por lo fuerte está en instalar los artefactos en Seminario 32, que solo falta poner las luminarias y los enchufes, esas cosas, las instalaciones de los últimos elementos que se hacen posterior a la pintura, que ya está terminada, que me faltó esta foto, que ahí está terminado ya Seminario 32, si se fijan ya está todo pintado, los cielos, los muros, toda la zona de acceso, Y se limpiaron. cambió Sí, se la limpiaron. luz. Sí. Eso, que faltan todavía las luminarias de los fondos. Es otro lugar. Qué bueno. Se Así pasaron, que gracias. este ya está terminado, pero falta todavía instalar las luminarias, que son las 3 luminarias en pasillo, más la luminaria de los descansos. Eso todavía está pendiente, porque había que terminar la pintura, y como están priorizando terminar Obispo Sala, probablemente durante esta semana ya van a quedar instalados todos los artefactos eléctricos que iban posterior a la pintura. ¿Ya? Eso en relación a las obras. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta.
¿Algún ¿Tienes el comentario? aproximado de avance de obra? Hoy no, mira, lo vi el otro día, no me acuerdo. ¿Ya? Espera, déjame ver, lo veo en el ejecución. Aquí tengo mi torpedo, a ver, aquí a la fecha, a finales de marzo, lo calculé a finales de marzo, al 31 de marzo teníamos 26,6. Ya. Ese es el avance. General. Bueno, tenemos un poco más porque en realidad todavía me falta lo que se avanza, o sea, ahora ya estamos a más de una semana de abril, entonces obviamente tenemos un poco más de avance en las techumbres, en la parte eléctrica también se terminaron otros pisos, entonces es más que 26,6, pero el último registro a marzo es 26,6, ¿ya? Perfecto. No sé si alguien ¿Tienen tiene alguna duda respecto a esta primera parte de la actividad que es avance de obra? está Paul con nosotros Comentar. también de parte de la constructora para que nos pueda aclarar cualquier duda. Hola, yo tengo una duda. ¿Se escucha? Sí, Sí. pero no te vemos. No soy la Cata, pero estoy con la Cata acá. Ya, nos imaginamos. Claro. Mi pregunta es si hay algún calendario en alguna parte como del el estimado de los plazos que vienen. No, no sé si hay una GAN, quizás, sobre si estoy perdido, pero como plazos estimativos durante este año. Mira, la verdad es que se entregó una carta Gantt, pero esa por el tema de los alimentadores sufrió variación, entonces no se ha actualizado en la programación. Ya, perfecto. No, Porque además con los alimentadores se aumentó mucho el tema de los tiempos. entiendo, Pero ya estamos terminando la segunda torre y entrando a la tercera. Y como se hizo un cambio también en la forma de abordar las torres, suponemos que va a ser mucho más rápido que las anteriores porque vamos a trabajar por cornisa. Entonces, al trabajar por cornisa, el picado es es menos, entonces requiere más tiempo, o sea, más trabajo en otras cosas, pero requiere menos picado y eso es menos invasivo y menos tiempo también en la faena misma. Entonces, creemos que eso nos va a poder dar un poco más de tiempo, entonces vamos a avanzar más rápido que lo que se avanzó en igual, Seminario mira, 32 y en Obispo Sala. Además que no es Obispo Sala más encima era súper complejo, no era... Seminario 32 también, Ángela, los dos son nuevos, porque Seminario 32 es una tipología que se repite en las otras 5 torres, pero Obispo Salas era una tipología distinta, que además no tiene nichos eléctricos en los pisos. Entonces hubo que hacer una intervención diferente para poder abordar esa torre completa. Entonces, Seminario 32 era la primera y Obispo Salas era distinta. Entonces, en los dos como que se pagó un poco el noviciado de la intervención y ahora ya en Seminario, Arzobispo Vicuña vamos a empezar a trabajar por cornisa y ya con todo el conocimiento previo, entonces nosotros esperamos que pueda ser mucho más rápido de lo que ha sido hasta ahora. Pero no me atrevería a comprometer fecha antes de poder hacer Arzobispo Vicuña 21, porque eso nos va a dar más o menos el estimado para adelante. Ángela, en todo caso, no lo digo como para comprometer fechas, es para tener a grandes rasgos una idea, ¿ya? Y no te preocupes, en el fondo yo sé que esto se puede desordenar, es para tener a grandes rasgos ideas de fecha. Paul, ¿usted nos puede ayudar en eso? Hola, buenas tardes, si me escuchan. Sí. Sí, qué bueno. Sí, bueno, con respecto a los tiempos, como comentaba Laito, Ángela, que esperamos que cuando pasemos a la siguiente torre, con respecto al tema de electricidad, como no va a ser tan invasivo, vamos a trabajar por el tema de cornisa, queremos mejorar los tiempos para nosotros, ¿ya? Porque igual por seminario y arzobispo hubo mucho picador, entonces fue más complicado el trabajo del tema eléctrico. Ahora esperamos que la nueva forma de trabajar por medio de cornisa podamos reducir los tiempos. Y con respecto a lo que también vamos a empezar a trabajar y coordinar son los temas de trabajar por los balcones, que lo habíamos visto con Laito. Ya tenemos definidos los departamentos que se van a intervenir en los balcones y lo ideal es poder coordinar los departamentos para poder ingresar a trabajar.
que también es importante porque hay departamentos que están con rejas con protección completa en la parte del balcón. Entonces, para poder ingresar, necesitamos hacer unos tipos de corte en las protecciones para no estar molestando en los departamentos, ingresar para adentro, tratar de, como vamos a colocar andamio, poder transitar solamente por los balcones. Entonces, igual es importante de que con la ITO vamos, no sé, a la dirigente a entregarle como un informe de los departamentos que vamos a trabajar en los balcones, para poder coordinarlo, para Claro, lo no más tener probable es problemas que y vamos a todo. necesitar acceso al de arriba y al de abajo, porque por el de abajo necesitamos reparar los daños y por el de arriba vamos a impermeabilizar el pavimento. Entonces van a ser en dupla, digamos. O sea, si Exacto. son dos departamentos, hay un caso en que hay dos, uno arriba del otro, entonces vamos a tener que ingresar a impermeabilizar uno, a reparar el de abajo, impermeabilizar ese y reparar el de más abajo. Entonces va a ser 3, pero en general son de 1 o 2. No nos ha tocado que Exacto. sean los 3 seguidos, pero sí 1 o 2, entonces vamos a informar cuáles son los departamentos, porque lo que se priorizó fue poder dar una solución definitiva a los daños que se observaron, porque se puede reparar los balcones efectivamente, eliminar todos estos problemas, pero por la falta de impermeabilización el problema va a persistir en un tiempo más. Entonces la idea es, en este caso, los que han sufrido más deterioro, reparar los daños y evitar que el problema vuelva a surgir. Exacto. Entonces, en este caso, son todos los balcones que se detectaron con desprendimiento y con daño en la superficie. Así que ahí se los vamos a hacer llegar, pero en términos de plazo, mire, estamos trabajando, ya se terminó una cubierta. La segunda cubierta también nos pasó lo mismo, es diferente. Entonces, no tiene lo mismo. Cuando entren a seminario, a Arzobispo Vicuña, ya van a tener la experiencia de seminario 16-20, entonces probablemente en ese caso va a ser un poco más rápido también la ejecución de la cubierta porque ya tienen la experiencia previa. Ahora están trabajando en seminario 32 y Obispo Salas, que es diferente a la que ya se ejecutó, pero los lineamientos están más o menos claros, entonces va a ser más rápido el tema de los CHAF, porque ahora tuvimos demora en relación a lo que nos pedían para poder Por dejar todo definir. uniforme, se pidieron criterios, entonces en esos criterios hubo tiempo que se perdió en el avance, pero ya como el criterio está establecido, en lo que queda de las obras se va a avanzar conforme a ese mismo criterio, entonces ya podemos ahí tener asumido que no vamos a tener retrasos de ese tipo. Entonces vamos a seguir avanzando, ya tenemos toda la zona de seminario 32 con lana mineral, solo falta instalar el embayetado americano y luego trabajar en CHAF, y seguir avanzando a seminario, Obispo Sala. Entonces estamos hablando de que nos demoramos harto en la primera cubierta, pero deberíamos poder mejorar los tiempos en la segunda y en la tercera. Y Igual tiene que nosotros, pensar que hay hartos ductos y chat, sí, entonces hay tienen hartos ductos y chaf, harta la entonces jardinería. eso igual Entonces, genera harto claro, trabajo. el tema de la Son cubierta es detalles que rápido. demoran. Claro, el tema de la cubierta Y es instalar plancha rápido, pero el tema de la hojalatería, los ductos que salen, son bastante. Entonces, eso es más o menos lo que atrasa un poco el trabajo. yo creo que estamos en marzo, Abril. Yo creo abril. Abril. Yo creo que tendríamos que 7 de abril. proyectarnos como para septiembre, pero por eso no quiero comprometer fechas porque tampoco tenemos certeza de que podamos seguir trabajando al mismo ritmo, tampoco sabemos si, por ejemplo, las cuarentenas se van a poner más estrictas y nos van a parar las obras de Servium, no tenemos idea, en este momento seguimos trabajando con normalidad, pero no sabemos si eso puede cambiar. Entonces, o si es que, no sé, pues por alguna razón no se puede trabajar, cualquier sea la circunstancia, no tenemos certeza de que la idea es que estamos dando un estimativo posible, pero eso no significa que sea así, que en septiembre va a terminar, sino que tratemos de proyectarnos a septiembre. Y si se termina antes, mucho mejor, pero también es posible que nos pasemos un poquito, ¿ya? Lo ideal es terminar lo antes posible, eso siempre va a ser la idea de la constructora. Entonces, la intención es salir lo antes posible. O sea, no de estar apurado, sino que siempre trabajar con la idea de ser lo más eficiente. Claro. Pero eso, yo creo que habría que proyectarse como a septiembre, yo creo que es algo como más posible. ¿Ya? No, igual ver si
puede haber alguna lluvia entre medio, entonces Lo otro igual también también puede que es ser. importante tener en consideración, aparte de las paralizaciones de obra, las cuarentenas y todo eso, es la falta de stock de materiales, que es una realidad. Nos ha tocado con las lanas, nos tocó demora también con las placas, han habido demoras en distintos ítems, en los temas eléctricos también se han detectado algunas líneas, entonces también tenemos un tope por ahí. Así que ahí, como les decía, es un estimado más o menos, podría ser menos, podría ser más, pero eh, vamos a trabajar lo más rápido que se pueda, esa es la idea. Lo que otro que quería acotar, que el otro día hubo un reclamo que se le hicieron saber al jefe de obra que estaba ahí, bueno, a una persona que estaba a cargo. Nosotros cada vez que cuando hacemos las compras de la cubierta de las planchas, el camión siempre está llegando entre las 5:30 y 6 de la tarde. Y hubo un problema porque creo que el camión ese día llegó como un cuarto a las 8 de la noche y empezaban a reclamar porque creo que a esa hora había niños jugando. Ya eh, justo coincidió que la planta salieron muy tarde y empezaron se molestaron y dijeron que para otra vez que pasara lo mismo no iban a dejar entrar el camión. El retiro de las planchas es bien complejo porque cuando uno va a retirar las planchas las van fabricando el mismo día, ya para que bueno, ustedes sepan, y están todo el día el camión en la planta para poder cargar todas las planchas de zinc de la cubierta. Entonces, por ende, el camión siempre va a llegar entre el cuarto a las 7 o 7:30 y vamos a estar hasta por lo menos, ese día salieron como a las 9:30 los maestros de la obra. Entonces, para que el día que nosotros vaya nuevamente el camión, se le va a avisar con anticipación para que la gente sepa que ese día vamos a estar hasta tarde descargando el camión, porque no hay otra forma que el camión vaya a retirar y llegue temprano, es imposible. Porque esas planchas valletadas, se fabrican el mismo día, no es que estén fabricadas anteriormente. Entonces, allá tienen que fabricar las planchas, cargar el camión sale de allá de Lampa y llega aquí a Seminario. Entonces, les vamos a avisar con anticipación para que ese día, lo ideal es que no haya gente y que no se molesten, porque no es algo que nosotros queramos interrumpir el momento que la gente esté ahí paseando con los niños chicos. Entonces, lo ideal es que ese mismo día, que cuando llegue el próximo camión, porque faltan 2 camiones más que tienen que llegar con plancha. Entonces, le vamos a avisar al dirigente para decirle que tal día vamos a descargar plancha para que no haya gente ese día en el sector donde está la instalación de faena, para que no haya estos problemas. Ya. ¿Mm? Yo no sabía, a mí no me Sí, comentaron nada, no sí, sabía. pasó Lo que ese sí supe percance. fue el tema del retiro de escombros, que Paul me comprometió que esta semana salían los Sí, escombros. sale. Lo que pasa es que el camión se está llevando las planchas y no se está llevando el escombro, que era lo más importante que Entonces por mandamos. eso Entonces sacamos 2 camiones de escombro, claro. descargaron y tuvieron que Entonces, bajar las planchas. y Y cargar el después, escombro que estaba lleno de escombros de las cubiertas, que era lo más importante, sacar eso, de las ahí la foto que planchas. les mostré, pues no sé si se acuerdan de de los ladrillos y de todas las cosas que se sacaron de arriba Exacto. de las cubiertas y todo esa lana mineral suelta, esa lana suelta que parecía como lana de oveja la cuestión, no sé, pero era harto de eso suelto así, bien Harto Sí, yo sucio. escombro, creo sí. que en el fondo todo avance, todo trabajo siempre supone estas cosas. Yo creo que todos tenemos que saber un poco. O sea, es como Claro que, obvio que un trabajo implica suciedad, implica ruido, implica... Esto es normal, entonces no es algo que no, sea... O sea, si fue, llegaran con concreto igual, tienen ciertos horarios. claro, y Es lo normal en una fue, construcción. fue algo casual que ese día, lamentablemente, llegó tarde el camión y lamentablemente teníamos que esperar y descargar porque el camión igual tiene el otro día otra programación, entonces, y se molestaron y bueno, ahora la idea es que vamos a avisar con Podemos hacerlo anticipación tal día llega el previamente. camión para que sepan que ese día posiblemente después del horario la gente que anda con los niños paseando ahí en la plaza que no puedan estar para que no Sí, pues vaya a sería ocurrir ideal algún que me tipo de pudiera accidente. avisar el día antes y así ¿Sí? yo aviso en el chat de los delegados para que puedan informar a sus torres, recordarles que va a pasar esto, pues para que no Eso. tengan Sí, pues. problemas. Ujú. Gracias por eso, porque Mm. yo no tenía idea, no sabía de esa situación. Y no Gracias, sé, Paul. ¿algún otro ¿Hay alguna comentario? otra duda? ¿Comentario por ahí? No,
Ya, parece que no. Entonces, Ya, Ángel, liberamos a pasamos al Paul siguiente. porque terminamos con la parte de obra, así que gracias Paul por su Ah, participación y esté por las bien. aclaraciones. Chao, chao, Gracias. gracias. Que esté Chao. bien. Chao, chao. Chao. Ya, entonces ahora nos metemos al segundo tema, que es el tema Al de segundo tema. uso, cuidado y mantención de los bienes comunes. ¿Ya? Entonces también vamos a presentar con un PowerPoint y en este caso, como les decía, igual a mí me gusta tratar de hacerlo lo más gráfico posible el asunto para que se entienda. Por eso son hartas láminas, pero vamos a tratar de pasarla rapidito. Ya. Elementos, ¿cuáles son los ítems que tenemos que ir revisando? Elementos estructurales, que son aquellos elementos que soportan los edificios, como las fundaciones, los pilares, los muros, las vigas y las losas, que son de dominio común, por lo que todos los copropietarios tienen derechos y responsabilidades sobre el uso, el cuidado y su mantención. En este caso, es importante revisar y reparar las filtraciones de agua que puedan existir desde la red de agua potable o alcantarillado común. Aquí, ojo también que, por ejemplo, ustedes tienen redes de agua potable sobre las cubiertas, en la techumbre. Entonces, existe el riesgo de inundación por ese sector, ¿ya? Y también si se detectan fisuras mayores a 2 milímetros de ancho o que traspasen el muro, de un lado a otro, ahí sería recomendable que contactaran a un profesional especialista para que pueda evaluar el daño, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan que las fisuras son comportamiento normal de los materiales, por eso se habla de que cuando es mayor a 2 milímetros o cuando se hace traspasa de un lado al otro, ¿ya? Esos son fisuras que son importantes de evaluar. El resto probablemente son de contracción de materiales o de sismo, que es normal que aparezcan. En este caso, la red interior de los departamentos, en caso de que se detecten filtraciones, para evitar daños de la losa, es importante que entiendan la responsabilidad que implica las filtraciones, porque una filtración no reparada significa que esa losa se va a dañar y puede perder material y puede oxidarse la enferradura. Entonces, las filtraciones que no sean reparadas pueden generar daño estructural y las losas son de dominio común. ¿Cuáles son las precauciones en este tema? Es que no se deben intervenir elementos estructurales de los edificios y cualquier intervención en estos elementos puede afectar la estructura y debe ser consultado por un profesional especialista. O sea, si ustedes van a hacer una modificación, una reparación una remodelación en un departamento, es importante que se asesoren por gente que sepa. ¿Por qué? Porque el botar muros en algunos sectores de los departamentos puede afectar estructuralmente el edificio, ¿ya? Entonces, no es llegar y botar muros en los departamentos, ¿ya? No es como en una casa también hay elementos estructurales, pero en este caso, los elementos, el edificio es un todo, entonces, si ustedes intervienen en elementos estructurales, obviamente que van a debilitar el edificio. Entonces pueden generar un daño. Además, por la ley de copropiedad, el comité de administración está facultado para verificar que no haya daño en las estructuras y en las instalaciones sanitarias por parte de los copropietarios en caso de intervenciones, ¿ya? En este caso se recomienda también realizar una revisión visual de las losas del último piso y los muros en zonas de escaleras, a lo menos 2 veces al año, verificando que no existan filtraciones en la humedad en la red de alimentación de agua. Como les decía, como están en techumbre, es posible que eso exista. Yo les voy a mostrar en un monito después en qué zona estas manchas aparecen. En el caso de detectar filtraciones entre unidades de departamento, realizar las gestiones necesarias para que sean reparadas lo antes posible, para que no provoquen daños estructurales en las losas o muros del edificio, ¿ya? Y como les decía, la filtración del departamento, de una red interior del departamento, es responsabilidad del propietario de ese departamento. Y, por ejemplo, ustedes, como son edificios antiguos, sus redes están en el departamento de abajo. Entonces, ustedes, si tienen una filtración, claro, no la van a sufrir, pero van a hacer sufrir al departamento de abajo. Entonces, tienen que tener conciencia de que esa filtración es su responsabilidad, ¿ya? Y hay que hacer una revisión visual de los muros, vigas y losas luego de un evento sísmico de mayor intensidad para verificar que no hay daños estructurales. Aquí en este caso yo les mostré un esquema para que ustedes pudieran identificar cuáles son los muros de fachada
y los muros estructurales del edificio, del edificio, para que ustedes puedan tener una imagen de cuáles son los muros que no se pueden intervenir. Por ejemplo, si ustedes ven aquí a la izquierda, no sé, pues en la esquina, entre un departamento y otro, hay, o sea, entre un dormitorio y otro, hay solo un tabique divisorio, pero entre el living comedor y ese dormitorio habría probablemente un muro estructural. Entonces, podemos intervenir una zona, pero no la otra. Entonces, por eso le digo que es importante que eso sea evaluado por un profesional que tenga las capacidades para poder evaluar si las cosas que se van a intervenir son estructurales o no, o afectan la estructura, ¿ya? Porque también, por ejemplo, en el caso de ustedes que son tabiquerías de albañilería, las tabiquerías de albañilería también son parte de la estructura por la cantidad de peso que entregan al edificio. Entonces, cuando ustedes modifican ese peso, hacen que la estructura se mueva de una forma distinta y también pueden afectar el desempeño del edificio en un sismo. Entonces, por eso es importante que se asesoren con personas que sepan. Aquí en este caso traté de esquematizar, o sea, un poco enredado, pero en el gris yo le marqué las losas que, esto es como si estuviéramos mirando el edificio por el lado y le hiciéramos un corte por la mitad, ¿ya? Como que abriéramos el edificio, ¿ya? Y ahí les marco las losas estructurales en gris, las redes de agua potable en azul, en el sentido de que esta red de agua potable sube hasta el techo y desde el techo alimenta por verticales hacia los departamentos, y en la zona superior de la techumbre, sobre la losa de coronación, la última losa sobre el cuarto piso, y la techumbre está la red de agua potable. Igual es importante señalarles que en Seminario 16-20 hay llaves de paso en la zona de entretecho, pero en Seminario 32 no las hay. O sea, están las redes completas, no hay llaves de paso para cortar líneas, sino que es toda la red de agua potable directo, desde la matriz hasta los departamentos. Si es que hubiera una llave de paso, podría estar en los chafos, en las zonas de los mismos departamentos, pero en la techumbre de Seminario 32 no hay. En Seminario 16-20 sí hay. Y en este caso yo les marqué en rojito más o menos cuáles son la zona de riego y filtración, que es toda la zona donde está marcada la red de agua potable y que cruza por el techo. O sea, esto en este caso se ve como en un corte, pero si ustedes lo ven por arriba es como una red que alimenta los distintos recintos del departamento, de los departamentos, ¿ya? Entonces podrían tener filtraciones de agua por el techo sin necesariamente ser lluvia, ¿ya? Podría haber filtraciones por redes de agua potable. En relación a los balcones o terrazas, los balcones son elementos salientes que están conformados por muros y losas estructurales del edificio, y los balcones es súper importante que no deben ser ni regados ni mojados de forma excesiva, porque como no están impermeabilizados, ese exceso de agua va a filtrar a la losa, y eso va a generar el daño en el tiempo. Claro, estamos hablando de que el edificio tiene más de 50 años, entonces con el tiempo que ha pasado, toda esa agua ha ido permeando a la losa y ha ido dañando y soltando los estucos, incluso los hormigones, ¿ya? Entonces, la idea es que no se rieguen de forma excesiva y menos se baldeen. O sea, la idea es secar con un paño húmedo, y si tienen plantas, esas plantas ponerlas con un plato o con un recipiente que reciba el agua en exceso, y si hay mascotas, retirar los residuos orgánicos y limpiar con paños húmedos, no baldear ese sector, porque además esa agua va a escurrir por el borde, los cortagoteras no están muy católicos, y por la esquina hacia el edificio, ahí también es un punto de ingreso de filtración. Entonces, las esquinas de los balcones. Entonces, se recomienda igual impermeabilizar las losas quienes quieran evitar ese tipo de problemas. Nosotros vamos a trabajar en 17, creo que son 17 las que están por el proyecto, entonces son las que tienen daño, pero las que no tienen daño, obviamente que no se van a impermeabilizar, van a poder seguir teniendo el riesgo. Entonces se recomienda que si tienen la posibilidad, impermeabilicen sus losas. Esto es una imagen de daño a largo plazo, o sea, estamos viendo cómo el estuco del elemento se perdió y se ve la oxidación de los elementos metálicos, y eso es pura agua que está traspasando la losa, digamos, ¿ya? Ese no es el edificio de ustedes, otro edificio en parte, pero más que nada es para que ustedes puedan visualizar el deterioro que se puede causar por el agua en el tiempo. Y en este caso se recomienda sellar las esquinas y los vértices con silicona, en esos puntos porque por esos puntos el agua escurre, digamos, y se va a la losa.
Y se puede impermeabilizar el pavimento. Hay productos especiales, por ejemplo, como el que vamos a aplicar, que son productos transparentes. Entonces no es necesario cambiar el revestimiento que tiene hoy día la losa, ese balcón, sino que se pueden aplicar productos transparentes sobre la losa. Y también se pueden hacer cambios de pavimento, pero las impermeabilizaciones se deben hacer bajo el pavimento. El pavimento no es impermeable y los fragues tampoco. Entonces, por eso se hace una impermeabilización sobre el pavimento, o en caso de retiro se hace con elementos cementicios por debajo de los pavimentos, y luego de eso va el pavimento y el fragüe, porque como les decía, si bien una cerámica podría no traspasar el agua, los fragües no son impermeables, entonces el agua va a pasar a través de los fragües hacia la losa. Sobre la techumbre, se recomienda solo tránsito de personal autorizado, tomando las medidas de seguridad y con precaución, pisando solo donde existe estructura de soporte, y en este caso, en el caso de ustedes, como son embayetados americanos sobre USB, se puede pisar libremente en las planchas, pero no en las cumbreras, ¿ya? Las cumbreras, que son como el techito que va como en el centro y en las líneas donde se quiebra la dirección, eso no se pueden pisar porque obviamente que van a aplastar la plancha y esa plancha se va a dañar, ¿ya? En los mantos de los chafs se puso Plumavit para que pudiera estar más seguro, pero la cumbrera no se puede hacer eso, entonces las cumbreras son más delicadas y no hay que pisarlas, ¿ya? Y se recomienda revisar las redes sanitarias de agua potable y alcantarillado, los elementos de cubierta y aguas lluvias, evitar la instalación de antenas, esto que sea solo en elementos de hormigón en caso de que se haga, y ir retirando los cables en desuso para poder ir descargando las fachadas, porque en el caso de ustedes está lleno de cables por las fachadas. Se han hecho limpiezas, pero hay veces que tampoco es posible detectar si los cables están en uso o en desuso, entonces quedan ahí eternamente adosados al muro. En este caso, en las techumbres, el cuidado y la mantención que hay que tener son todos los años antes del inicio del invierno. Hay que hacer una revisión de los elementos de cubierta y aguas lluvias, limpiar las canaletas y las bajadas de aguas lluvias, revisar las fijaciones, revisar los sellos en hojalatería, revisar el estado de las planchas y los elementos de hojalatería, y revisar si existen fecas de palomas y retirar. En este caso, claro, ustedes van a tener un cambio de cubierta, pero los sellos igual hay que revisarlos periódicamente. Se estima que como son nuevos, en 3 a 5 años revisarlos. Las canales se tienen que limpiar todos los años, antes del invierno, porque si se posa ahí, siempre cae polvo. Si ustedes se fijan, incluso las planchas ahora que están nuevas ya tienen polvo, entonces ese polvo con el agua va yéndose a las canales. Si esas canales no se limpian, obviamente que, y las hojas y todo lo que corre por ahí, entonces si no se limpian las canales, eso después se tapa y no va a escurrir bien las aguas lluvias. Entonces, todos los años antes de las lluvias hay que hacer esa limpieza. Y hay que revisar este tipo de sellos. Ahí yo les hice una nubecita más o menos en la zona donde se pueden ver los sellos, que son como una especie de pasta masa gris, que se pone en todos los puntos donde se hace el encuentro, ¿ya? Y aquí también hay sellos en las bajadas, en las canales de aguas lluvia. Obviamente que hay sellos porque las planchas tienen una longitud determinada, entonces en los encuentros se pone sello, o sea, se traslapan, pero en el encuentro entre una y otra se hace el sello. Entonces hay que limpiar todas esas canales y revisar los sellos que estén en buenas condiciones. Sobre los revestimiento y pintura, los revestimientos y pinturas son elementos de terminación de las fachadas y espacios comunes, como pintura de la zona de caja escala. El edificio por el exterior, ustedes tienen un revestimiento como de piedra, tienen un revestimiento de ladrillo, y es cualquier terminación que exista sobre la obra gruesa, ya la terminación. En este caso, el cuidado y mantención, se recomienda verificar el estado de los estucos de elementos de hormigón en fachada, y se recomienda renovación de pinturas de acuerdo al tipo. En barandas cada 2 años, anticorrosivo y esmalte sintético. En pasillos interiores cada 3 años, esmalte al agua. Y en fachadas cada 5 años. En este caso, esmalte al agua, y ustedes tienen elementos más bien estructurales con pintura, porque los otros son revestimientos de ladrillo o de piedra, entonces no requieren este tipo de pintura. En este caso ahí les puse una imagen de referencia, todo como el cuadriculado en blanco serían los elementos de pintura a mantener cada 5 años.
Y el interior, la caja de escala, lo que nos pasó en Seminario 32 es que nos comentaron que echaron amonio cuaternario. Y con el amonio cuaternario oxidaron y dañaron mucho las barandas de la escalera. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí es súper importante que se aplique una pintura anticorrosiva y un esmalte sintético que pueda proteger esas superficies, porque el amonio cuaternario generó mucho daño en esa baranda. En el seminario, esto fue en Seminario 32. En Obispo Salas, por ejemplo, no se detectó ese problema. Probablemente, no sé si en otras torres echaron el famoso amonio cuaternario, pero en Seminario 32 parece que sí abusaron de eso y se generó mucho daño en las barandas, en los pasamanos de las barandas. Sobre el agua potable, los edificios tienen una red que abastece desde la matriz hacia cada departamento, que alimenta desde la techumbre a través de un empalme a cada departamento. La responsabilidad de los bienes comunes es parte de la comunidad, o sea, de todos los copropietarios, pero esta se aplica solo sobre la red común y no sobre la red que ingresa a cada departamento. Desde el punto de ingreso hacia el interior del departamento es responsabilidad de cada copropietario. Y en este caso se recomienda revisar la existencia de fugas en la red de alimentación común. Cuando se generen sales en llaves, tramos o uniones de cañerías o artefactos, limpiar y observar si persiste esa presencia, y ahí probablemente estamos en presencia de una fuga y hay que repararla. En este caso se ven que se empiezan a manchar los muros y las llaves también empiezan a generar como unas sales blancas. Eso hay que tener ojo porque probablemente ahí están frente a una filtración de agua potable, ¿ya? En general el alcantarillado sería menos, si bien es una fuga, el agua potable obviamente que es mucho más aguda que una de alcantarillado, porque el alcantarillado descarga cada cierto tiempo, pero el agua potable es presurizada, entonces está constantemente con agua, entonces podría ser un daño mucho mayor. En este caso se recomienda reparaciones por personal calificado, cortar el suministro de agua antes de reparar y tomar precauciones para que no se vacíen las cañerías por el tema del aire, para que no vibren. Y para el caso de su condominio se recomienda estudiar la posibilidad de generar llaves de corte por torre o por línea para evitar cortar el suministro de todo el conjunto cuando se requiera hacer reparaciones en algún departamento. Como les decía, en Seminario 16-20 se observan llaves de paso bajo cubierta, y en Seminario 32 todavía no encontramos llaves. A un obispo sala todavía no sabemos. Y aquí, ¿se acuerdan de antes les mostraba un corte, como cortando el edificio en dos y abriéndolo? Esto es mirando el techo. Entonces, si miramos el techo, aquí podemos ver las torres de seminario y de arzobispo Vicuña, y todo lo que está marcado en azul son las redes de agua potable. Entonces, se fijan que es como una red que cruza toda la cubierta y que va derivando a los distintos recintos. Esto es esquemático, porque hay redes que vienen en diagonal. Aquí en este caso se ve como si todas estuvieran derechitas, pero en la práctica no son tan derechitas, como que cruzan en diagonal, no necesariamente van a ir desde el punto de encuentro directo hacia el recinto, sino que podrían tener algunas variaciones, pero en esas zonas deberían estar las alimentaciones, para que ustedes puedan tener como una visión yo les voy a presentar igual de todas maneras esto, se los voy a mandar como presentación para que ustedes puedan verlo y tener una idea de si está cerca de alguno de sus recintos o no, como para poder enmarcar tus pisos en este caso, detectar si es que hay alguna fuga de agua potable. Aquí, este es un esquema de los edificios ya mirándolos adentro, más o menos para que ustedes vean aquí. Esa es la techumbre, entonces no vemos el departamento, pero aquí ya vemos los departamentos por dentro. Entonces en rosado yo les marqué los accesos y los pasillos comunes, y en azul están marcadas las bajadas de agua potable desde la techumbre a cada recinto. Y en rojito las redes de alimentación general. Entonces ahí, esto es lo que sería a través de todos los pisos, ¿ya? Y arriba está Arzobispo Vicuña, abajo está Seminario. Son los edificios que son iguales, pero como espejo. Y en este caso ustedes se pueden fijar en qué zona están las redes comunes, propiamente tal, que son responsabilidad de toda la comunidad. Y aquí son los muros que pueden verse afectados por las redes de agua potable, ¿ya?
¿Por qué? Porque ahí están en baño. Entonces, si se fijan, por ejemplo, la humedad del baño del fondo del edificio puede estar afectando los dormitorios o los closets que están ahí en ese sector. Por ejemplo, aquí también podemos ver en la zona de acceso dónde están ubicados los baños, y esas redes de agua potable afectan a las cajas de escala, a los pasillos comunes. Y eso lo vimos en Seminario 32, hay mucho daño por humedad en los pasillos. No sabemos si eso va a volver a aflorar, pero es una posibilidad, porque no sabemos si esas filtraciones están activas o no. Eso seguramente lo van a ver con el paso del tiempo, porque hoy día eso fue todo reparado, pero si la filtración está latente, significa que eso va a volver a surgir con el tiempo, ¿ya? Entonces aquí le quise hacer un sub porque este departamento es el que se repite para las 5 torres que son Seminario y Arzobispo Vicuña. Entonces tenemos el acceso, y si se fijan ahí en el centro, ahí lo que está con nubecita, son las zonas que afectan las cajas de escala, ¿ya? Y ahí les puse con una flechita los muros de los recintos que se pueden ver afectados también con alguna filtración de agua potable. Entonces pueden ver, por ejemplo, que el dormitorio del fondo tiene una conexión con las redes del baño del departamento. También pueden ver que los baños están dando a las cajas de escala, a los pasillos comunes. Entonces, eso efectivamente en Seminario 32 se observó. Está ese daño y justamente en esa zona. Y también, por ejemplo, ustedes pueden ver que hay un dormitorio que está contiguo a una cocina, en esa zona también. Y en estos puntos de ahí, subiendo la caja de escala, en esos descansos donde están estos como cuadraditos vidriados, ahí están las logias y las cocinas de esos departamentos. Entonces, ahí también se pueden provocar humedades, y de hecho hay zonas de caja de escala que que tienen daños de humedad en esos sectores. Entonces, podemos presumir que son posibles filtraciones existentes o que hayan existido en algún momento que provocaron el daño en las cajas de escala. Y en Obispo Sala, ahí tenemos el acceso marcado, y ahí tenemos las líneas de las redes de agua potable. Entonces ahí pueden también visualizar en qué muros se les va a transparentar una filtración de la red interior del departamento, ¿ya? Entonces estamos hablando que son las redes interiores, porque las verticales son un punto nomás. En cambio, la red va a través del muro porque tiene que alimentar todos los artefactos. Y en este caso, por ejemplo, el de la izquierda tiene unos tramos que cruzan por debajo del piso, y en el del medio está un dormitorio que da al muro del baño, que también podría tener ese tipo de daño. El baño podría estar afectando a la cocina del departamento del medio, y en el otro extremo pasa lo mismo, que es que en el dormitorio del fondo está el muro, y entre el baño principal y el secundario, ese muro también tiene redes por los dos lados, entonces podría uno estar transfiriendo al otro, ¿ya? Y en este caso aquí les mostraba las fotos de lo que se vio en Seminario 32, que es la primera torre que se intervino, y si se fijan, justo en las mismas zonas en que estaba marcado, están apareciendo estos daños en los muros, ¿se fijan? Y también esto puede avanzar hacia los muros. ¿Se fijan en que yo les decía en la zona de esquina contra las logias? Ahí también hay un daño de humedad en la foto de la derecha, donde se ve que coincide en la zona de la logia que tiene redes. Y este también, que son las zonas donde están los baños en esos departamentos. Entonces, no sabemos si esto ya todo quedó reparado, pero no sabemos si en unos años más o en unos meses más esto pueda volver a aflorar. ¿Por qué? Porque si hay una filtración, el agua va a volver a surgir, ¿ya? Y en este caso también en Obispo Sala es muy menor, afortunadamente o desafortunadamente, las filtraciones que dañan a espacios comunes vendrían directamente solo en el departamento del medio, en la zona donde está la cocina y el baño, ¿ya? Porque los otros departamentos en realidad no tienen redes ni a fachadas ni a espacios comunes, ¿ya? Solo el del medio tiene una red que podría afectar espacios comunes, pero no se detectó el daño que se detectó en Seminario, era mucho menor. Y
por ejemplo, hoy día fui al Arzobispo Vicuña, tienen otro tipo de pintura que tiene como una capa muy gruesa, y lo que sí se detectó es que ahí no se ven las filtraciones, pero hay pinturas como englobadas y con, como que si yo lo raspo, digamos, voy a sacar cáscaras de pintura. ¿Por qué? Porque probablemente también ahí hay humedad por debajo, que como es una capa muy gruesa, la pintura no se rompió y no se cayó, digamos, ¿ya? Pero si yo paso con una espátula, probablemente hay zonas en las que me voy a encontrar con eso, ¿ya? Sobre la red de alcantarillado, la red de cañerías comunes comprende los tramos desde el empalme de cada departamento hasta la llegada a cámara, es al revés del agua. El agua viene en la red común y desde ese punto hacia adentro es del departamento, alimenta el departamento, lo que alimenta el departamento es privado, y en el caso del alcantarillado, todo lo que alimenta la red es privado, y la descarga común donde se empalman esas conexiones es común. ¿Ya? Es responsabilidad de todos los copropietarios. Y por lo tanto, cualquier mantención de esas redes comunes es responsabilidad, se paga a través de gastos comunes o fondo de reserva en caso de que haya algún tipo de emergencia. Las cámaras de inspección o registro son registros del sistema de alcantarillado que se encuentran en tramos de cañería bajo jardines o bajo pavimento. Y bueno, como les decía, todas las descargas interiores del departamento son responsabilidad de cada propietario, hasta el empalme con la vertical. De la vertical para abajo, eso es de todo el condominio. ¿Y qué se recomienda aquí? Revisar y reparar fugas de la red común, y también obviamente de los departamentos, mantener limpio el interior de las cámaras que están en el terreno, porque para evitar que se obstruyan con raíces o arena acumulada, y revisar las tapas de cámara, si se encuentran quebradas, reemplazarlas por nuevas y mantenerlas bien cerradas, porque eso también puede generar olores. Las fugas al interior del departamento son responsabilidad exclusiva de su propietario, y es importante hacer presente que la red privada de descarga de cada departamento va por el cielo del departamento inferior, es decir, la red del cuarto piso está ubicada en el cielo del tercer piso, y así sucesivamente, por lo que una fuga va a dañar el cielo del piso de abajo y no el suyo, y la responsabilidad de esas reparaciones es de la persona que es dueña de la red, que sería el departamento de arriba. En este caso es un esquema más o menos, no sé si se entiende, pero en rojo está marcado cuál es la red común, y la ventilación, que también es una red común. Entonces en rojo está la red de agua de alcantarillado, de descarga de alcantarillado, y en azul está la descarga de aire, ¿ya? Que son parte de la red común de alcantarillado. Y en este caso, esto lo vimos en la ley de copropiedad, pero también para hacer un recordatorio, la red que está en azul es la red que es común, que es responsabilidad de todos los copropietarios, y lo que está marcado en rojo es la red exclusiva de cada departamento, que en este caso va a ser todo lo que conecte desde el artefacto hasta llegar al punto de conexión con la vertical de descarga. Y aquí también con el símil de agua potable, las zonas en las que el alcantarillado podría estar mostrando algún daño. Ahí con las nubecitas azules yo les marqué las bajadas de aguas lluvias, porque este edificio tiene bajadas de agua lluvia por muro, ¿ya? No tiene, no tiene ¿cómo se llama? Galvanizado, sino que van por el interior de los muros, ¿ya? Entonces, en ese caso también puede haber un punto de filtración ahí, ¿ya? Así que es como para que lo tengan como consideración, que en esos puntos hay bajadas de aguas lluvias. Y, por ejemplo, aquí en este caso también tenemos verticales de descarga en los puntos que están marcados en azul. Y en las nubecitas rojas les marqué para destacar los que afectaría las redes, en los espacios comunes. Como les decía, alcantarillado y agua potable generalmente como que están en los mismos sectores. Entonces, el agua potable abarca más porque avanzan a través de los muros, pero las verticales son un tema más puntual, que es por el punto en que descargan hacia abajo, ¿ya? Entonces, el agua potable es mucho más riesgosa que el alcantarillado, digamos, pero el alcantarillado también puede sufrir fisura, y como son de fierro fundido, se van oxidando con el tiempo, y el daño también puede existir. Y en Obispo Salas también ahí marcamos cuáles son los puntos donde ustedes podrían detectar algún tipo de filtración, para que lo tengan presente en sus propios departamentos,
para que sepan, oye, tengo una filtración. Por ejemplo, el departamento de la esquina de la derecha, que son los terminados en 9, si se fijan, tienen la descarga y la alimentación del baño del departamento del lado. Entonces ellos van a ver en su living comedor que hay una mancha del muro, por ejemplo. Y esa mancha del muro viene de la descarga de alcantarillado o de la red de agua potable del vecino. ¿Se fijan? Entonces, no necesariamente es algo que pueda estar desde mi departamento, o usted puede ver una mancha en el muro y no tener idea porque ahí no hay baño. Po. Pero claro, al otro lado del departamento, sí hay del muro, sí hay un baño y puede afectar la pintura o el muro del vecino. Las recomendaciones en este caso es no permitir el tránsito o estacionamiento sobre cámaras que tengan tapas simples y reemplazar las tapas en caso de daño, mantener las tapas selladas en sus bordes para evitar la salida de malos olores y en caso de emanación de malos olores revisar el sistema porque esto se puede deber a falta de sifones, fugas en las cañerías o al interior de un chaf, falla en las tuberías de ventilación y también puede haber animalitos muertos que se caen ahí, de repente palomas y algunas cosas, hasta gatos caen de repente por esos chaf. Ahora ya están todos cerrados, pero no sabemos si en tiempos anteriores podría haber caído, porque de hecho sabemos que en un departamento de Obispo Sala, en el primer piso parece que había, no sé si un gato muerto, unas palomas muertas, no sé qué cosas hay abajo que cayeron desde la techumbre hasta el primer piso, porque fue donde chocaron, digamos. Entonces, por eso es importante que ahora van a quedar todos los chafs tapados, pero hasta el momento, o sea, hubo un tiempo prolongado en que eso no estuvo así, entonces no sabemos si puede haber algún animalito muerto por ahí, entonces en caso de malos olores hay que verificar que no haya otras fuentes de origen. Aquí, esta es una cámara de inspección y ahí se grafica más o menos que pueden aparecer raíces o bancos de arena. Entonces, eso hay que mantenerlo limpio para que el agua pueda escurrir, porque el alcantarillado escurre por gravedad. Entonces, si hay bloqueo, obviamente que el agua va a dejar de escurrir y puede devolverse, especialmente en los primeros pisos. Y aquí les puse el dibujo de la planta donde se juntan todos los alcantarillados de los edificios. Entonces, en azul están marcadas las cámaras, y en rosado está marcada la dirección de esto. Entonces, Obispo Salas avanza y se junta en el medio, Seminario 32 se junta en ese mismo punto, y después bajan hacia Rodolfo Vergara. Y todas las cámaras que van avanzando desde Seminario y Arzobispo Vicuña también se van juntando a esta red principal que alimenta hacia Rodolfo Vergara para llegar ya al alcantarillado público de la calle. ¿Ya? Y en este caso también las bajadas de agua lluvia también son subterráneas, no vamos a ver un pozo de absorción, sino que hay cámaras y están descargando las aguas lluvia en las cámaras de alcantarillado, cosa que hoy día no se permite, pero ustedes lo tienen así, entonces también hay que tener ojo en ir revisando cada cierto tiempo el estado de esas cámaras para evitar que se provoquen inundaciones en los primeros pisos. Redes eléctricas. Comprende las instalaciones de responsabilidad de los copropietarios que corresponden a las que alimentan los servicios comunes del condominio, como la iluminación de los pasillos, los patios, las escaleras, las fachadas y las corrientes débiles como la citofonía, y las demás instalaciones que requieren electricidad para funcionar y son propiedad del condominio completo, son bienes comunes. ¿Ya? Cabe mencionar que los medidores individuales son responsabilidad de cada copropietario, así como las redes interiores y su alimentación, independiente de dónde esté su ubicación. Por ejemplo, por bienes comunes atraviesan los alimentadores de cada departamento que energizan su departamento, ¿ya? Pero siguen siendo redes privadas, ¿ya? Entonces, desde el medidor hasta llegar a su puerta, eso es una red privada que va por un bien común, ¿ya? Entonces, si usted, por ejemplo, le falla el alimentador, es responsabilidad suya repararlo y cambiarlo. No es responsabilidad de la copropiedad. La copropiedad solo tiene responsabilidad sobre los bienes comunes, sobre la alimentación de los bienes comunes y las redes de los bienes comunes, de los enchufes comunes, de la iluminación de emergencia común, de las luminarias comunes, y de ese ámbito, ¿ya? Todo lo que esté al interior del departamento y la alimentación que llega desde el medidor hasta su departamento también es responsabilidad del propietario exclusivamente, ¿ya?
En este caso se recomienda realizar mantenimiento preventivo para revisar el estado de las redes eléctricas considerando la alimentación, que es este cable grueso que llega desde el medidor hasta los distintos artefactos, hasta el medidor, o sea, del medidor hasta el tablero. No sé si se entiende la diferencia, pero el medidor es el que entrega la compañía y el tablero es esta cajita que tenemos en los departamentos, donde están los automáticos, que es los que uno sube y baja cuando se corta la luz, ¿ya? En el caso de los bienes comunes, también va a quedar un tablero de bienes comunes en los gabinetes de eléctricos de las comunidades. Entonces, ahí esos son los que tienen que revisar, que son responsabilidad de la copropiedad. Entonces, esos también tienen un tramo de alimentador que va a ir desde el medidor hasta ese tablero común, y todas las redes interiores del condominio que fueron cambiadas. Todas las reparaciones y revisiones deben ser realizadas por personal autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, ¿ya? Respecto a redes comunes, se recomienda mantenimiento preventivo cada un año al tablero eléctrico, que consiste básicamente en inspeccionarlo visualmente, que se vea que todo esté en su lugar, reapretar las conexiones y limpieza. Aquí vamos a mostrar una imagen, los puntos para realizar ese reapriete. Respecto a la citofonía, se recomienda mantenimiento preventivo cada 2 años a la caja de conexiones y a la placa exterior. Se recomienda mantener los tableros cerrados, solo intervenir en su interior por personal capacitado certificado por la SEC. Para disminuir los costos de uso y mantención, se recomienda el uso de iluminación LED, idealmente tipo con ampolleta o con tubos fluorescentes. No se recomienda equipos LED, ¿por qué? Porque al momento de fallar se tienen que reemplazar completos. Entonces eso genera residuo y un costo mayor, porque si uno compra una lámpara, por ejemplo, de 40.000 pesos que es LED, si es LED completo el equipo, significa que esos 40.000 pesos en 10 años se van a ir a la basura y vamos a tener que comprar otra. En cambio, si compramos una de 40.000, pero que es con ampolleta LED, esa lámpara va a estar eternamente ahí hasta que uno la quiera cambiar, y lo único que cambia es la ampolleta que se compra en el supermercado y que le dura 2, 3 años, y la va reemplazando cada cierto tiempo. Entonces el gasto es menor y el residuo también es menor. Por eso también en el condominio se decidió poner iluminación que fuera a través de equipos con ampolleta LED. ¿Para qué? Para que si tuvieran cualquier falla fuera fácilmente reemplazable y no necesitar comprar un equipo para poder reemplazar, sino que uno va y cambia la ampolleta nomás. Entonces evita que se quede a oscura una semana ese sector porque la ampolleta, porque el equipo falló. Solo va, uno puede ir al almacén y comprar una ampolleta. O probablemente el condominio va a tener un set de ampolletas disponibles para poder reemplazar en caso de falla. Entonces, obviamente que es mucho más útil y menos contaminante que un equipo LED completo, ¿ya? Como toda la red eléctrica de bienes comunes fue intervenida, ya, o sea, está siendo intervenida, esto va a quedar normalizado, o sea, cumpliendo con la norma, y va a contar con la certificación de T1, todas las redes comunes de los edificios, ¿ya? Eso es como un producto final de los trabajos. Y se recomienda la revisión y normalización de las instalaciones eléctricas y tableros individuales e implementación de tierra para los departamentos, ya que en este caso solo van a quedar conectadas a los tableros, pero las redes interiores no se intervienen. Por lo tanto, si el departamento no tiene cableada la tierra, el departamento va a seguir sin tierra en su red, ¿ya? Y también lo que se ha detectado en algunos casos que no se han intervenido las redes en todo este tiempo. Entonces, como las redes son de fierro fundido, de media pulgada, muy poquito, los alimentadores todos los cables que se pueden meter ahí son limitados y es muy difícil recablear, porque si esos ductos están oxidados, van a tener zonas desprendidas y eso puede rajar los cables y pelarlo, y se puede también generar un cortocircuito. Entonces la recomendación es que si ustedes tienen la capacidad económica para hacerlo, normalicen sus redes eléctricas interiores, porque con el daño, con el tiempo, los cables pueden fallar, se pueden pelar por sobrecargas en el sistema. También esos cables se pueden ir quemando los recubrimientos plásticos que tienen, porque piensen que esto, si no se ha cambiado nunca, tienen más de 50 años los cables, y si se cambió alguna vez, la vida útil más o menos estimada de este tipo de cables son 25 años. Entonces las probabilidades de que haya un cable pelado ahí son altas. Se recomienda que, ojalá, si tienen posibilidad de hacerlo, que canalicen con conduit, con plástico, como se hace ahora en la actualidad,
y recableen sus redes con personal autorizado por la SEC. Y también los automáticos también tienen vida útil, también fallan y también dejan de funcionar, ¿ya? O sea, no sé, pues un automático podría durar 50 años, pero también podría fallar, podría durar 20 o podría durar 10, dependiendo de la calidad del automático que se puso y todo, ¿ya? Entonces, las redes eléctricas también fallan y también es necesario hacerles mantención al interior de los departamentos, y en este caso lo único que se está haciendo es dejar conectado a un nuevo alimentador que viene con tierra y que tiene un ducto plástico, por lo tanto ya no va a tener el riesgo de oxidación, por lo tanto de aquí a siempre van a poder, por último, en 50 años o en 20 años más, en 25 años más, recablear eso y poder conectar nuevamente a su departamento. Pero al interior de los departamentos, eso ya es otra historia, entonces se recomienda hacerlo porque es riesgoso mantener las redes originales. Podría no pasar nada, pero podría haber electrocución y podría haber cortocircuito, ¿ya? Incendios, que pueden provocar incendios. Entonces esos son los dos riesgos que existen en no mantener las redes interiores. En este caso aquí está la imagen, entonces eso es un tablero de bienes comunes que va a ser probablemente bien similar al de ustedes. Entonces aquí está sin la cajita, digamos, está con la pura espalda, y los puntos rojos son los tornillos, entonces se aprieta todo eso y se aprieta las conexiones que sean necesarias. Entonces todo eso se reaprieta, se verifica que esté todo en orden y se cierra, nada más. Y en redes de gas, el Comité de Administración está facultado para contratar la certificación, y los propietarios o residentes tienen el deber de permitir y dar acceso y todas las facilidades para que se realice la inspección. No hay un propietario, no se pueden negar, ¿ya? Esto es obligatorio y la ley los obliga. Y en este caso los propietarios deben contratar instaladores de gas autorizados por la SEC para certificación de las instalaciones, y en cada oportunidad que realicen alguna modificación o que se realice una inspección periódica, porque cada 2 años eso se tiene que actualizar, ¿ya? Y los propietarios tienen que velar por el buen estado de conservación, incluyendo las protecciones de los medidores que están en este caso en pasillo. La certificación se debe realizar cada 2 años con inspectores autorizados. Ellos, si detectan algo que está fuera de norma, van a hacer al propietario reemplazar y cambiar esa instalación para que quede en norma, que eso es a costo del propietario y de responsabilidad del propietario, y le van a dar un plazo para hacerlo. En este caso, no sé, por ejemplo, por decir 15 días desde la inspección, tienen 15 días para poder repararlo y que la inspección siga valiendo dentro del proceso que se está llevando. Si no, ya es responsabilidad del copropietario ir y pagar una nueva visita fuera del proceso. Y en este caso todo tiene que hacerse a través de instaladores con licencia vigente. Y el propietario debe dar las facilidades para... aquí alguien me escribió algo en el chat. No sé si tienen dudas, pueden ir consultándome. Consulta por el amperaje asignado a cada departamento desde el medidor. Mira, la verdad no me lo sé de memoria, tendría que preguntarle a Antonio, pero creo que es 25. Entonces hoy día los alimentadores van a quedar con la capacidad para el medidor que tienen, pero eso no significa que sus redes estén acorde a eso, ¿ya? Por eso es importante que igual revisen sus redes interiores. Ya, chuta. Los gabinetes y ductos de basura, en este caso ustedes no tienen, deshabilitaron todo el sistema de gabinetes, así que lo único importante es mantener el aseo constante en los contenedores para evitar roedores y malos olores. Y lo único importante es el aseo constante. Sobre los extintores, como no tienen red húmeda, es muy importante mantener apropiadamente los extintores, y eso es súper, tiene que estar en una ubicación que sea asequible a los vecinos, que no tenga ni llaves, ni candados, ni nada, sino que sea de fácil acceso, y tienen que revisar que la presión del manómetro esté en verde, o sea que esté bien calibrado, y recargar en las fechas indicadas, que es previo al vencimiento de los extintores. Y se recomienda mantener los extintores en sus bases con fijaciones originales, de modo que sea fácil su retiro, mantener a la vista un instructivo de uso y capacitar idealmente a un vecino por piso para su uso. En este caso, por ejemplo, en Seminario 32 fueron trasladados a un gabinete que va a quedar sin llave. Entonces, no está a simple vista como para que se lo puedan robar,
pero está de acceso directo por cualquiera de los propietarios abriendo la puerta, ¿ya? En Obispo Salas, como no tienen gabinete, van a tener que quedar en los mismos sectores donde están. Y aquí una lámina solamente para poder mostrarle cuál es el manómetro y que puedan verificar la fecha de vencimiento que está en el envase también, y cuáles son los tipos de fuego que el extintor combate. Entonces hay que descolgar, sacar el seguro, sujetar la manguera, oprimir la palanca, dirigir la descarga a la base del fuego y mover la boquilla en forma de abanico, ¿ya? Pero sería bueno que ustedes pudieran contar con una capacitación al respecto, por lo menos un par de personas por torre, por último. Escaleras y circulaciones. Las escaleras y circulaciones deben ser usadas solo para tránsito de personas, evitando la acumulación de elementos que puedan entorpecer el libre desplazamiento de los demás vecinos. En general se ha observado que, salvo contadas excepciones, los pasillos están bastante despejados. En Obispo Salas he visto más cosas ahí acumuladas en los pasillos, pero en las otras torres no lo he visto. Se recomienda asear periódicamente, mantener periodos de poda de árboles y arbustos para evitar que dificulten la circulación, revisar periódicamente el estado de todas las circulaciones y escaleras de la copropiedad, asegurando que se encuentren en pareja y con sus respectivos recubrimientos. En caso de detectar desprendimientos o daños, reparar, y utilizar o reponer barandas y elementos antideslizantes en escaleras y rampas para evitar caídas. Se recomienda no acopiar mobiliarios, escombros, vehículos o cualquier elemento que impida el libre tránsito por las zonas de circulación común, especialmente para los casos de evacuación. Y quienes usen bicicleta, tener precaución en que éstas no ensucien los muros de pasillos con sus ruedas, especialmente ahora que va a quedar todo pintadito. Sobre las áreas verdes, corresponde a los bienes de dominio común que se encuentran en el terreno de la copropiedad, lo componen el terreno común, los árboles, la vegetación, así como las veredas y caminos exteriores. La existencia de jardines adosados a los edificios, ya sea por exceso de riego u obstrucción del drenaje, pueden constituir fuentes de humedad interior para los primeros pisos. Se recomienda mantener la vegetación podada y retirar las hojas secas para evitar que los drenajes o cámaras se tapen o afecten el escurrimiento de las aguas lluvias del riego o el riego. Revisar las cámaras de inspección de alcantarillado al menos una vez al año para asegurar que las raíces de los árboles no las obstruyan. Limpiar los desagües o drenajes de terrazas y radieres adosados a los muros y verificar que el agua escurre hacia el terreno y no hacia los edificios. Y soltar frecuentemente la tierra vegetal para favorecer el drenaje del agua del riego, para que así ayude a que el riego sea más efectivo y eficiente, pues y no se apose. ¿Qué más se recomienda? Regar al comienzo de la noche de forma que el agua se infiltre en el terreno y no se pierda por evaporación por el sol. Regar los jardines con la cantidad de agua necesaria solamente. El exceso de riego perjudica al jardín y aumenta el consumo. Evitar el riego cercano a los edificios, en este caso ustedes tienen ese problema, y si se ejecutan radieres adosados a los edificios, asegurar que el escurrimiento de agua sea siempre hacia el exterior y no hacia los edificios, para evitar acumulación y ascenso de humedad desde el terreno a la edificación. Aquí una imagen de referencia. Lo que no hay que hacer es regar en las zonas cercanas a los muros, y ustedes igual tienen mucha vegetación por todos los bordes de los edificios. Entonces probablemente los que tienen estos sobrecimientos más altos, o por ejemplo en Obispo Salas que da a los espacios, hay zonas que dan a los espacios comunes que probablemente no se va a ver porque son sobrecimientos bien altos, pero hay zonas en los interiores del jardín que están más directamente con los pisos de los departamentos. Entonces probablemente los primeros pisos que dan al jardín deben tener problemas de humedad en los inicios de los muros del primer piso. Y sobre el mobiliario, se recomienda revisar el estado del mobiliario existente en las áreas comunes y en el caso de bancos de madera y hormigón, que es lo que ustedes tienen, y si se detectan daños o enferradura a la vista, protegerlos, ya que la oxidación de la enferradura hace que se aumente el deterioro y los desprendimientos de material. Evitar el riego de los bancos de hormigón, ya que se encuentran bastante deteriorados en la actualidad. Para el caso de bancas de madera, revisar su firmeza y si se detecta que están sueltas, soldar la estructura o afianzar las piezas de madera para evitar accidentes. En este caso, estas son imágenes del periodo de certificación de ustedes, o sea, estas son fotos que sacó la municipalidad en su época, en 2018. Y si pueden ver cómo está el estado de los bancos de hormigón, y eso se mantiene a la fecha, ¿ya? O sea, los bancos de hormigón están bien deteriorados y obviamente que el deterioro es
acumulativo, no van a ir deteriorándose aún más, o sea, con ese nivel de daño, obviamente que se van a ir desprendiendo más pedazos y se va a ir perdiendo más material, entonces se recomienda ahí poder protegerlos para evitar que el daño persista, porque probablemente también, claro, están a la intemperie y todo, entonces, pero la lluvia no creo que sea capaz de hacer tanto daño, yo creo que también ahí debe haber exceso de riego y otras cosas que los dañaron tanto, a lo mejor también no eran de la mejor calidad, no sé, pero hay harto daño en esos banquitos y si los quieren mantener, lo ideal sería que pudieran hacerle una reparación para poder alargar su vida útil. Y sobre las luminarias corresponde a los elementos de tipo farol instalados en las áreas verdes. En este caso, el proyecto no interviene la iluminación que está en los terrenos de la copropiedad. Solo puede intervenir los que están adosados a los muros. Por lo tanto, vamos a dejar luminarias de tipo con sensor para que va a proteger la fachada por todos los contornos, digamos. Entonces van a tener luminarias adosadas a fachada, pero el proyecto no considera luminarias del jardín propiamente tal, las que están como estos faroles o elementos que están en el terreno. Y en este caso se recomienda para esas luminarias realizar un mantenimiento preventivo a lo menos una vez al año de todo el sistema eléctrico. Otra cosa que detectamos es que hay unos ductos eléctricos muy sobresalientes en el terreno. Cuando vino el gato a sacar los materiales, los escombros, con el movimiento se salió tierra de un sector y quedó a la vista una tubería eléctrica. Eso quedó más o menos tapado y como señalado, pero esa instalación está mal hecha, porque las redes eléctricas que pasan por bienes comunes, por los terrenos, deben tener una profundidad, no sé si es 40 o 60 centímetros mínimo, y luego de la tubería tiene que venir un ladrillo, y luego del ladrillo una banda de peligro, una cinta de peligro, y luego de eso la tierra, ¿ya? Entonces, esa instalación eléctrica que está hecha, está mal hecha, y ni siquiera sabemos qué alimenta, pero la detectamos en esta limpieza de los escombros, para que ustedes lo tengan igual en consideración. Y en este caso se tiene que revisar periódicamente que las ampolletas estén en buen estado, cambiar en caso que se encuentren quemadas, limpiar las fotoceldas que les van a quedar en los edificios afuera para que se active el sistema de iluminación exterior, va a quedar una fotocelda para que prenda las luces, ¿ya? Entonces eso también hay que mantenerlo limpio porque si se va ensuciando con la tierra empieza a funcionar mal, porque con la oscuridad se activan. Entonces es importante que se mantengan limpias. Y en caso de detectar intermitencia o fallas en los artefactos, realizar mantenimiento correctivo con técnico autorizado por la SEC, ya para que no quede ninguna embarrada, porque la electricidad igual es peligrosa. Y se sugiere elegir faroles o iluminaciones exteriores que sean apropiadas para la exposición a la lluvia y el sol y que a su vez cuenten con repuestos de fácil adquisición, como ampolletas LED convencionales. Entonces, las cosas de repente muy rebuscadas pueden ser bonitas, pero a la hora de que fallan no hay cómo reemplazarlas. Y no se deben dejar cajas con cables a la vista, siempre instalar los artefactos o en su defecto tapas ciegas. El proyecto no consideró intervención de los postes exteriores, solo iluminación a través de fachada, ya que no era posible intervenir en los terrenos de la copropiedad, eso como un recordatorio. Y hay unas fotitos de los postes que ustedes tienen que entiendo que no están funcionando tampoco, ¿no? Creo que no están conectados. Probablemente uno de los cables que nos encontramos alimentaba alguno de esos faroles y no sabemos en qué condiciones pueden estar, pero es para que lo tengan presente. Y eso sería la presentación. No sé si tienen dudas, comentarios, alguna observación. Nuestro récord, ¿cuántas personas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hay 6 que no sabemos en realidad si ya a esta altura siguen escuchando o ya se aburrieron o no. Es harta información, la verdad, pero por lo mismo, dada la cantidad de información, es que nosotros enviamos esta reunión y también enviaremos un manual referente a la misma temática para que lo lean con calma, lo analicen, porque la verdad de las cosas, esta es una presentación sumamente útil, con hartas recomendaciones en todas las áreas comunes de ustedes como comunidad, entonces es sumamente importante que también lo revisen en detalle.
Sí, yo ¿Tienen sé que alguna también puede ser duda, un algún poco comentario? mareador ver todo así de una. Entonces, por eso el Sí. video también pueden verlo con más calma y el manual viene detallado con todos los temas que se trataron en la presentación para que lo puedan después revisar tema por tema. Claro, no va a tener las imágenes gráficas que pusimos en la presentación, pero también podemos ver la forma de hacerles llegar la presentación, que es súper pesada. No es por el contenido de las imágenes, especialmente de los planos, son muy pesados. Entonces, voy a ver la forma de comprimirlo para que lo puedan tener, pero esa es la dificultad que va a tener la presentación. Y para también lo vean todos los que no vinieron. Claro. Sí. Claudia, Ángela, sí, mira, yo lo que pasa es que acá en la entrada de Obispo Sala, yo supe de una vecina que había hecho un arreglo, eliminó un muro, pero es un muro que ella me dijo que no era estructural, porque yo le dije a ella, no vaya a ser estructural ese muro, le dije yo, porque eso es más peligroso. Entonces, era un muro que existe entre la cocina y el hall. La Ese cocina, muro eliminó ella. la cocina y el hall. A ver, voy a Claro, tratar hizo de como mirar una el plano porque cocina, hizo como cocina americana. voy a mirar el plano para poder... Claro. Y ella me dijo, no, si no es estructural, me dijo. Bueno, le dije, yo pienso que igual eh, había que estar bien asesorado para hacer eso, sí, pero ella me parece que estaba bien asesorada. Pero yo eso es lo que yo me informé. Lo hizo este año. Ya. Me voy a mirar el plano, voy a compartirlos para ver si... Claro. Y lo otro, Aquí, sí, este es el plano Obispo Sala. de Obispo Sala, el de la... sí, aquí, ¿cuál departamento es? El 137. 137 de este sector, ya. Sí, Sería, esta es la cocina y este es el pasillo, claro, es el hall. sería El hall, sí. Cuando sería, uno entra al departamento está el hall. Y el hall claro, tiene una pequeña, dijéramos, no pequeña, sino que es la entrada a la cocina, que está a mano sí, derecha. sí, claro, si uno a mano derecha, pues que lo que pasa es que, claro, este Entrando al plano, departamento, claro, entrando al departamento por el lado del 237 y el 137. Por voy a ese mirar lado El está a mano departamento derecha. 37 es el de la mitad. El 7 es el de la mitad, está al medio. al No, medio, no, pues El no, no, del el medio, 7 es ¿no? un lado, el 8 es del medio no. y el 9 es del El otro del extremo. Ah, me medio equivoqué, son los, disculpa, los 8. Los 8 son los del medio. me confundí. Claro, si yo vivo ahí, pues el 8 es el del medio y el 37 es el que está Aquí se cuando uno puede, entra a ya, la aquí entrada del sería el de departamento, acá a la izquierda, el de abajo. Ya, el de aquí, abajo. claro, está la entrada y a mano izquierda está, uno entra al tiro a la cocina y hay un murito ahí como El paralelo al muro, acceso. Se ve, claro, espérame, se ve, pero voy a compartirlo a ver si se puede mostrar. Lo que no sí. sé es rayar en estas cosas, entonces no sé si... sí, hay una parte de Zoom que te permite rayarlo. Son como ¿Cómo en opciones cómo se arriba. puede? Ah, no sé. Soy ¿No? ñurda yo en esta cuestión. Pausar grabación, detener información de la reunión, ocultar panel de video, control de reunión, optimizar... No, no ¿No? sé ¿No te cuál es. sale? Ya. Visualizar, a ver, tabla de contenido. No, vista previa, no, estoy en otro lado. Ya, no sé cómo hacerlo, pero voy a tratar de... No sé si se ve el cursor. Sí, eso se ve bien. ¿Sí? Ya, Sí. aquí está la entrada y aquí hay dos muros, ¿cierto? ¿Esos son los muros que me dices de que están hacia la cocina? ¿Esos dos? Claro, claro, donde está la puerta de la cocina. Sí, esos dos muros tengo la impresión de que no serían estructurales. Claro, eso es lo que ella eliminó y Claro, hizo como cocina americana. claro, no, sí, lo más probable es que esos muros no sean estructurales. Sí, Por lo menos eso lo es que lo se que ella visualiza es eliminó. que no. Ujú. Sí. Y bueno, y lo otro con respecto a lo del
lo del cable a tierra, Ujú. igual yo quería saber, porque en el departamento que yo vivo, igual yo tuve un corte la otra vez. O sea, tengo una pared en este momento sin energía eléctrica ¿Ya? y no pude conseguir que me lo vieran. Entonces, eso, y en este departamento se puso caleco. Caleco como algo, dijéramos, nuevo con respecto a lo que había antes, a lo más antiguo. ¿Qué es caleco? Caleco es un cable Ah, como ya, el grueso, cable, ya, sí, se puso el cable por, sí, ya, ahora ya me en enchufé. algunos sectores, claro, en O sea, algunos se sectores, alimentó por fuera, digamos, visible. sí, sí, visible. Ya. Entonces, Lo que eso es puede lo ser es que haya que fallado el automático también, pues porque el caso, otro caso que vimos, es que los automáticos no sé hace cuánto los cambiaron. el mío, este de aquí, este departamento, nosotros lo cambiamos, no sé la fecha, pero se supone que no es tan antiguo tampoco 10 eso. años, 20 años, 5 años. A lo mejor 20 años, no sé. Es posible que haya fallado. 20 años igual es un Sí, tiempo considerable, entonces es sí. posible que se produzca una falla interna, entonces el automático aparece prendido o apagado, pero en realidad ni prende ni apaga, no, ya no funciona. Entonces, Claro, no, sí. El Los corte que cables, hubo, tuve que ir abajo yo. O ujú. sea, bajó todos los automáticos. Y después Bajó todo. subió arriba y el otro seguramente ya no funciona. Está cortado Claro, el el otro, automático, pero no funciona el on-off, digamos. Entonces, claro, probablemente el eso. automático el que falló A lo por la ahora mejor. los antigüedad. cables eléctricos no arden. Es la garantía de cambiar ahora los Ah, cables. sí, pues los actuales son, Los actuales no te provocan incendios. claro, Y uno puede irlo cambiando de a poco también. No necesitas cambiar toda la casa porque es mucha plata, pero sí, puedes ir a pues lo sí, mejor por dormitorio. Un dormitorio, después al otro 6 meses otro dormitorio, hasta lograr cambiar todo. sí, también Sí, se no, podría sí, hacer eso. una instalación sobrepuesta con estos Legrand blanco, que claro, no va a ser lo más bonito, pero Yo probablemente va a logré ser en más el seguro. cuarto piso cambiarlo por las mismas cañerías y no hubo problema, Sí, por las cañerías que habían. el tema es que no sé si Mm, caben todos los cables para poder dejar todo alimentado correctamente, digamos, porque los No tuve ductos son problema. pequeños y lo que no sabemos es cómo está en el interior, entonces pueden haber pasado, pero no sabemos si en Claro. el camino se pueden haber pelado. Ese es el problema del Eh, fierro. No, no hay cómo saberlo. es, A lo mejor es no que pasó nada. tuvieron, no, pero es que no lo hice con un eléctrico certificado incluso de un banco. Y ellos metieron cámara antes también y ¿Sí? probaron, porque al sacar los cables, cuando tú tienes pelado, tienes ¿cómo se llama? Se El tubo desvaina, malo, sí, sale parte. Y sí. eso tú vas viendo el estado en que van saliendo los antiguos cables, si va Ujú, saliendo con material o no. Tú ya. también eso lo puedes ver, es una de las formas de saber en qué estado están tus cañerías. No, no sabía que metían qué cámaras bueno también. eso. Yo sabía de en Y ahora hay cosas alcantarillado lo muy, hacemos con cámara, son pero no todas cosas sabía que en el chiquititas. eléctrico lo hacían Sí, también. Mm, Se puede, sí, es posible recablear, pero tiene ese riesgo, pues, que si existe daño en la red de fierro, puede romper el cable protector de los cables, como esta vaina protectora. Entonces eso puede provocar problemas, pues, cortocircuito, otro tipo, o incendio por sobrecarga. pero cuando tú vas retirando los cables vas viendo cómo está, porque en el fondo si el Ah, cable te está saliendo cortado es porque hay problemas en la tubería. sí, bueno, en este caso probablemente si está sin electricidad, o es el automático o es algún problema en la red que está generando un cortocircuito y por eso no se puede conectar. Pero ahora hay eléctricos de emergencia, los electricistas pueden ir, tienen pase, Claro, el por si tema es que a acaso. lo mejor lo podría recomendar el eléctrico que tú Mm, contrataste, porque ¿de en qué realidad, departamento usted? 439. Ah, ya. pero ella no vive allá, ella es propietaria. No. Mándame después un mail o con el contacto y yo después te mando Pero los Ya, eléctricos lo pueden hacer. Pueden salir en este momento, no están encerrados como nosotros, ya, ya. que no estés sin luz.
Sí. Claro, no, si es una pared que estoy así y eso me tiene media preocupada porque estoy con puros alargadores, pues entonces nada que ver. No, y los alargadores son peligrosos, uno tiene que evitar Sí, tener alargadores. sí, estoy así. Y el mismo electricista no podría tomarlo por afuera, el electricista que tiene en la empresa, ¿no? Mira, lo que pasa No, es que pues en si ya hablé realidad, con él y no ha podido. es que en realidad Ah, es un tema de tiempo, porque como mm, están haciendo el proyecto y están haciendo los alimentadores además, es mucha, desviar tiempo y recursos, sí, energía en algo específico. Entonces, en realidad por eso le complica más a Antonio, para no desviar la atención. claro. Sí, Pero si tienen un buen contacto de alguien que trabaja bien, sería ideal para que pudiera sí, intervenir paralelamente. claro. ¿Y cuándo va a ser, lo dijéramos, lo del el segundo ingreso? Yo creo que pronto, porque ahora ya están terminando, entonces lo más probable es que la próxima semana o ya máximo la subsiguiente, yo creo, estarían Ah, ya, recambiando la torre. ya, Pero lo que pasa es que, bueno, en realidad no. Puede que sea más, ¿por qué? Porque falta la parte exterior. O sea, ustedes tienen todo alimentado desde el muro hacia adentro, pero como no tienen gabinetes por piso, hay que tirar sí, los ductos exteriores por la fachada. Entonces, eso todavía no se hace. ya, Entonces, ya, cuando se haga eso, ahí ya se puede conectar a las cajas que ya existen y ahí podemos recablear todo. Pero va a depender de los ductos que se pongan por la fachada para poder ya alimentar. ya. Pero no debería ser, o sea, debería ser en el corto plazo, porque la idea es poder ir terminando las torres también. No sé si Perfecto. alguien más tiene ¿Les queda dudas o comentarios. otra duda de la temática? Vamos bien, parece. Sí. Ah, Leo. Sí, quizás sí, por favor mostrar esa lámina donde describías esos muros que eran los de construcción sólida versus la tabiquería. sí, esto, bueno, esto Eran es una de las una, primeras sí, es una láminas. aproximación, es lo que yo puedo estimar. Yo no tengo los Sí, planos, ¿cómo se llama? Los planos estructurales. Yo estuve viendo los planos, digamos, los planos de arquitectura solamente, entonces ahí igual puede que me equivoque, o que me falte uno, que me sobre uno, pero más que nada es como para que tengan la referencia en los tamaños y... estoy aquí. Que es... Ay, ¿dónde está la lámina? Va, estoy buscando, estoy buscando. vale. Hoy no la encuentro. Aquí está. Ya. Ahí. Esto Ya, es más o menos referencial, ¿ya? Las fachadas de afuera obviamente que son estructurales, pero por ejemplo, este no lo pinté, pero es posible que también sea estructural, ¿ya? correcto. Pero podría ser que solo uno de esos lo fuera o que fuera solo el del medio, y estos ninguno de los dos fuera estructural, ¿me entienden? Pero más o menos lo que sí es seguro es que los muros de los pasillos son estructurales, porque eso los intervenimos, entonces ya sabemos que son estructurales, ¿ya? Ya, te puedo hacer una consulta, que Ujú, justo me queda la duda exactamente hacia donde se dirige la flecha del ejemplo, ujú. ese que dice muros de fachada. ¿Sí? Claro, vivo justamente en uno de estos departamentos con esa numeración, con esa ¿Ya? orientación. Y me da la sensación de que esa fachada que está reflejada ahí es la salida de todos los departamentos hacia el balcón que da a la calle. Ahora Sí, no. sí. Es un living, ¿no? Es el living de esos Claro, departamentos. el living que te conecta al balcón. Sí. ¿Qué es lo que no se puede hacer ahí exactamente? El lado que está en Eso rojo, tiene un ventanal. claro, tiene un Ah, ventanal. entonces no, entonces es una falla mía.
¿Por qué? Porque yo no me di cuenta que era eso es un balcón y eso es una ventana, entonces en realidad ahí no hay muro estructural. Eso fue Perfecto. un error Me, mío de visualización. me tinca que esa línea roja debería ir al costado derecho inmediatamente de esa imagen. En Lo esa- que pasa es que ahí también hay ventanas. Entonces, claro, los antepechos no sé si son estructurales, porque si se fijan en las fotos que vimos después de Alejandra 405, sí, sí, que se retire, que no hay ningún problema. Sí, la verdad es que el tiempo, si se fijan, ven que tienen de estos paños de como viga, losa, sí, viga y muro. claro. Entonces, en general, no hay muchos muros estructurales, están más bien adentro y son como marcos, ¿ya? Ah, ok. Ya, Entonces, perfecto. eso, por ejemplo, esos muros, claro, no son estructurales, pero no se pueden botar porque son parte de Se la pueden fachada y son bienes comunes, entonces eso no se pueden intervenir, ya, porque mira, por favor, vuelve a la primera imagen. En ¿sí? el, Ahí. yo pretendo instalar un aire acondicionado de aquí a un par de semanas seguramente. Ujú. Y justamente va a salir donde tú pusiste la flechita, ¿Ya? ¿ya? Hay que hacer una ¿Por el salida ventanal o por el...? por el costado del ventanal. Hay Ah, que pero hacer por el un, ventanal mismo, digamos. sí, pero hay que perforar, qué sé yo, no sé, 5 centímetros para adentro ese muro del living, ese muro que separa esa habitación de al lado. Ah, este que está marcado en verde. No, el otro, el de la El derecha. otro. Ese poquito, ya, y si baja un poquito hacia el ventanal, Ujú. es justamente en ese Ahí. vértice necesito hacer, claro, la perforación para poner el equipo exterior. Mira, la verdad es que veo complicado el tema del aire acondicionado porque va a fachada. Entonces, una intervención de la fachada es un poquito más complicado que Pero solo la intervención estructural. Pero aquí yo no podría asegurarte si es estructural o no es estructural ese muro. ¿Por qué? no, es un muro Porque sólido. Es sólido, no sé si es estructural, pero como ¿es digo, hormigón o es la albañilería? es hormigón, Es hormigón porque está firmando esa viga, yo creo, esa losa. claro, pero lo que digo es una perforación del tamaño de una manguera, del ancho de un dedo de ser. Ah, pero ya, ok, Para no sacar estoy esa flechita, pensando. ¿Por qué? Porque ahí tienes que tener ojo, porque si bien vas a hacer una perforación del puerto de una manguera, tienes que ver que no pase por ningún fierro, por así, la sí, malla. sí, sí, eso es lo que vamos a velar justamente Claro, este entonces a rato. lo mejor si justo te metís en un punto y encontráis un fierro, vas a tener que correrte y Claro, y hasta hacer, encontrar el espacio, porque si sí. no, cortar la enferradura, eso ya no se No, puede por hacer. eso no sé si no se puede, no, Claro. lo tengo. Pero si fuera así solo como ¿cómo se llama? Una manguerita, claro, eso es Claro, distinto porque en ¿por qué te lo realidad comento? no. Porque el piso de abajo, donde Ujú. yo habito, tuvo un aire acondicionado y la salida la hicieron justamente por ese punto. Seguramente encontraron el lugar adecuado Claro, la para salir. ventanita, Claro, sí. claro, pero yo salgo pegado al ventanal y los ventanales acá, bueno, para poderlo empotrar, me imagino que la gran mayoría debió haber hecho así. Los míos son más nuevos, no siguen la línea estética original. Claro, hay que penetrar los muros de alguna forma con taladros para dejarlos fijos. Pues, Claro, no, pero eso ya es una fijación, más bien no es una perforación, pues no va de lado a lado. Entonces, lo que hay que tener ojo es que sea en un punto en que no intervenga la estructura, solo porque es una cosa pequeña, porque tampoco, si fuera una no, ventana, ponte tú, ahí ya es otra cosa, porque ahí tendrías que hacer refuerzo, es sí, por lo diferente. mismo, sí, de hecho, por lo mismo, y sale pegado al ventanal. Sí. Por eso es lo que quería comentar. Claro, no, en ese caso no habría daño estructural, digamos. Bueno, nos vamos a dar cuenta al tiro con el maestro, así que Hay ese que no es el tener ojo punto. nomás que no toque nunca la enferradura. Claro. Ya, pues no sé si tienen alguna otra duda, porque ya en realidad es tarde, me imagino que todos Sí, están ya un poco cansados y sí, se han retirado un par de personas también de la reunión. Retiraron un par de personas. Bueno, nada más que recordarles que esta presentación, como les indicaba, la vamos a hacer llegar a todas las familias por correo electrónico y mencionarles además que la próxima actividad es en mayo Ya. con la temática de convivencia, normas de convivencia. ¿Ya? Así ya. que
les vamos a estar informando también de la fecha en específico mediante el link de acceso a la plataforma virtual de Zoom, también por correo electrónico. ¿Ya? Ya. Muchas gracias por quedarse hasta el final los que se quedaron. Gracias, Sí, gracias por gracias. la participación, Gracias. de verdad, porque Adiós. es poca. Muchas pero gracias. Se agradece. Sí, estén muy bien, interesante, buenas muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Ya, buenas noches. Chao. Chao.